Estamos indagando en uno de los debates más interesantes que ha tenido el verano 2022. Quizá el primer gran debate del año, incluso ya a fin del año pasado estaba bastante en boga. En los últimos suspiros del 2021, la pandemia, seguimos estando en pandemia, seguimos estando... bueno, ya no contando casos como antes, pero sí efectivamente con barbijo, con cuidados, con personas internadas y por supuesto con personas que fallecen a causa del maldito coronavirus. Al mismo tiempo empieza a dejar de ser una prioridad mediática la pandemia y empiezan a aparecer otros asuntos de extrema importancia. Acuerdo con el fondo, por ejemplo, ni hablar lo que es la pobreza, la deserción escolar, cómo Argentina va a consolidar sus divisas, cómo va a conseguir, más que consolidar, cómo va a conseguir divisas para financiar todo lo que viene. Recordemos que somos un país, lo decimos todos los programas, un país que por sus deficiencias productivas, por una cuestión histórica, una cuestión política, una cuestión oligárquica también, de prioridades, de falta de continuidad de gobiernos que han hecho desastres, de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Somos un país que cuando crece tiene que importar. Importar es traer de afuera. Cuando crece productivamente tiene que importar, porque la maquinaria no es suficiente la que tenemos acá para producir a los niveles que implicaría una mejora. ¿La reactivación económica está llegando? Sí, pero el debate, por supuesto que en algunos sectores a cuentagotas y en otros de manera nula. El debate es cómo justamente engordamos la productividad, cómo aceitamos esa productividad, cómo optimizamos la capacidad productiva de Argentina. Y la palabra clave es cómo la diversificamos. Y acá está estoy haciendo una larga intro, pero para llegar a este punto con toda la información. El epicentro del debate es esa diversificación, esa salida del monopolio de la soja, del ganado. En nuestro país se daría, por ejemplo, con exploraciones mineras, exploraciones petroleras. Sabemos lo que pasó en Chubut, en donde la movilización popular tiró abajo la chance de el consolidar una zona de explotación minera en un sitio donde anteriormente estaba prohibida dicha actividad, en la provincia patagónica. También se dio el debate, que es de lo que más nos vamos a ocupar hoy, por la exploración petrolera en Mar del Plata, y realmente han aparecido dos campanas sumamente interesantes. La campana ambiental, si se quiere, y la campana, algunos han etiquetado como desarrollista. Yo creo que es simplificarlo un poco. También acá el desarrollismo es un término que se ha tornado tremendamente ambiguo. Digo, hay desarrollistas que dicen que apoyan a Macri, entonces es muy ambiguo el término, pero sí cómo diversificamos la producción de nuestro país sin dañar, sin comprometer el medio ambiente, pero logrando que se haga un modelo sustentable para lograr mayores puestos de trabajo, erradicar la pobreza, ingresos de divisas, y al mismo tiempo también podemos ver la experiencia en el continente sobre cómo ha hecho Uruguay y Brasil con gobiernos progresistas para justamente tener una matriz productiva diversa, sobre todo cuando China parece empecinada a dedicarse a la soja y dejarnos a nosotros sin un importante mercado para exportar. Vamos a conversar de ello con un conocedor en la materia, una de las voces protagonistas de este debate tan interesante que tomó lugar a principio de año y a fin del año anterior. Ahora mismo está tomando lugar. Él es economista y docente investigador justamente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la ciudad protagonista de este debate por la exploración petrolera. Francisco Barberis Boch, bienvenido a Cítrica Radio. Acá Esteban Chiacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, contento, Francisco, de poder conversar. Te advierto, seguramente muchos términos que use van a ser equivocados porque estamos, como todos acá, aprendiendo sobre la materia, así que ya de adelantado te agradezco la paciencia. Antes de pasar al núcleo duro, si se quiere, ¿cómo te tomo el arribo de este debate? Sobre todo en Twitter, ¿verdad? Pero que realmente generó que un sinfín de personas no vinculadas a la disciplina, al estudio, a los recursos naturales, comenzáramos a informarnos y a opinar también, porque nos gusta opinar. ¿Cómo tomaste ese boom de debate? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Bueno, en principio me parece bien que estas cosas se debatan. Yo también aprendí bastante, digamos, del tema, porque digamos, mi tema es más la economía, el desarrollo económico, pero no las cuestiones más técnicas de la extracción de petróleo, digamos. Que de eso he aprendido mucho también de Twitter, también de muchos ingenieros y demás que están en el tema. Pero sí lo que veo, lo que vi en su momento, sobre todo cuando fue sobre fin de año, que empezó esta gran ola, digamos, cuando se autorizó la exploración, empecé a ver mucha indignación, sobre todo
algunas noticias falsas, inclusive, o información falsa sobre el tema que circulaba, como cuestiones que podemos hablar de las probabilidades de derrame, del 100% de probabilidades y demás. Y sí, obviamente cuando uno se mete en otros campos también hay cosas que, digo, hay información falsa y hay cosas que son más o menos erróneas, es decir, uno escucha que se dicen cosas que van a contramano de lo que los datos muestran, sobre todo cuando se habla de cuestiones económicas, que es de lo que más puedo hablar yo, de efectos de la tecnología, de la productividad, de la producción, de cosas, o se proponen soluciones, no sé, como la agroecología o una cierta minería artesanal, o casi uno podría decir extracción de petróleo artesanal, que es imposible, digamos. Hay gente que le molestan las cosas a gran escala, digamos, pero así funciona toda la economía mundial. Todo lo que consumimos, lo que comemos, etcétera, se produce a grandes escalas. Se podrían producir a pequeña escala, sí, serían 30 veces más caras y seríamos el 80% del mundo pobre. Así que eso, hay un montón de cosas para debatir, pero me parece que hay que escaparle al pensamiento mágico, que hay mucho. Yo vi mucho desde el principio de esta discusión, de este debate. En parte por eso publiqué lo que publiqué en su momento sobre la exploración offshore, porque veía eso, mucha desinformación, una cosa casi de infundir miedo en la población, digamos, por parte de algunos sectores, de que iba a haber un cataclismo ambiental, que no sé si están así, o los datos de lo que pasa en el mundo no dicen exactamente eso. Entonces, por eso básicamente empecé a meterme en este debate. De hecho, desde antes no estaba debatiéndolo, más allá de que esto viene de un poco antes del gobierno anterior, incluso. Incluso algo que vos mencionabas, ¿no? Esto de la gran escala, utilizaste un término, artesanía, sí, extracción petrolera artesanal, ¿verdad? Una especie como de alternativa propuesta. Es un título súper simplificador, pero para todos sabemos lo que estamos hablando, ¿no? Una especie de mano de obra como protagonista y no una explotación con un excedente tecnológico que podría, según esta postura, generar mayor contaminación. Lo comparto con vos para ver cómo viene eso. Una de las cosas que entendimos, que fuimos aprendiendo, es que justamente esa disposición de la mano de obra como contrapartida a lo realizado a gran escala, hoy o es imposible de realizar por las exigencias humanas que tenemos, o por otro lado implicaría una explotación de mano de obra que generaría igual o mayor daño que el propuesto por esta línea ambiental. Quiero decir, hay una imposibilidad de esa clase de artesanía productiva. ¿Ese es el término? Sí, o producción a pequeña escala, digamos. La escala de producción, cuando uno fabrica muchas cosas en una sola fábrica, por decirlo así, o en una sola mina, digamos, esa es una de las bases del crecimiento económico a largo plazo. Es decir, nosotros podríamos volver a escalas más pequeñas en la producción de lo que sea, de alimentos, en la minería, etc. Pero eso implicaría que cada producto, que cada paquete de fideos es más caro, porque tiene más trabajo incorporado, más horas de trabajo, o menos tecnología, o menos maquinaria, que es un poco la otra cara de la moneda. Es decir, vos hoy tenés un tipo que se sienta en una cosechadora y te cosecha 300 hectáreas de campo. Antes, hace 200 años, un tipo no te cosechaba 200 hectáreas porque lo hacía a mano o con herramientas, pero bastante rudimentarias, con arados, tirados por caballos se sembraba al principio, después se cosechaba mucho a mano. ¿Y eso qué significa? Que vos necesitas tener el 80% de la población dedicada a producir alimentos, que es lo que pasa en las sociedades más atrasadas, pasa en muchos lugares de África, por ejemplo. Y lo que pasó durante casi toda la historia de la humanidad, la historia de cómo la humanidad fue mejorando su nivel de vida, es cómo se fue mejorando la productividad, en parte por más tecnología, por mejores máquinas, y en parte por aumentar la escala de producción. Entonces, las innovaciones en la agricultura permitieron eso, que se pudiera producir más alimentos con menos trabajo, con menos personas, ser más eficientes o más productivos, que es algo que se critica mucho, pero vivimos bien gracias a que somos más productivos que antes. Y entonces puedes liberar mano de obra, y algunos no están cultivando el campo y son dentistas, entonces se te rompe una muela y tenés a dónde ir, y son médicos y son así, productores de radio, lo que sea. La sociedad se ha ido complejizando a medida que somos más productivos en producir todo lo que hacemos. Los alimentos fue quizás lo primero, porque a eso nos dedicábamos casi exclusivamente al principio, y entonces
nos complejizamos, y para eso es gran escala. Digo, vos vas a comer pescado y son barcos más grandes, más chicos, pero no se pesca. Digo, hay pesca artesanal, pero es muy poca. ¿Se comprende? No, se comprende. Porque no dan los costos. Exactamente. No, exactamente, y también es algo que, amén de las posturas, de esa dicotomía, uno empezó a comprender también cómo está compuesto el sistema donde circula, donde uno a veces cuestionando algunos, a título personal lo digo, cuestionando algunos elementos, se da cuenta que es parte de la contradicción desde el plato de comida que tiene enfrente. Incluso también el debate es sobre el plato de comida, porque hay muchos que no lo tienen, está el ingreso económico, está la mejora económica. Te quiero consultar de eso, ya que estamos medio en tema. Pero también, antes que eso, una de las imágenes que más se viralizó en Twitter Argentina en esos momentos, eran dos tipos de contaminaciones. La contaminación visual, como una... no quiero decir una burrada, pero las estructuras posicionándose en el medio del mar, contaminando la vista, y quizá la más grave que de nuevo observamos en imágenes compartidas, diseñadas, era la del mar de Mar del Plata, justamente, envuelto en petróleo. ¿Cómo analizaste eso? ¿Qué posibilidades hay de que suceda? ¿Cómo reaccionaste ante esa contraofensiva, si se quiere, ante la propuesta de la exploración petrolera? Bueno, sí, es verdad. Creo que también el gran impacto que tuvo, bueno, toda esta campaña en contra de la exploración y por qué se hizo tan viral, creo que tiene mucho que ver con esa campaña visual del petróleo en la costa y de las plataformas. Lo primero, lo visual, digamos, de que había gente, de hecho se viralizó un video de una persona que decía que iba a haber plataformas en la costa, digamos, que se iban a ver desde la playa. Eso es falso, digamos, es falso, pero es fácil comprobar que lo falso que es. Las plataformas van a estar a 300 y 400 kilómetros de la costa. Por esos días, y en general todos los días, la visibilidad meteorológica, cuando uno busca el pronóstico del tiempo, esos días era de 16 kilómetros. Por ahí en un día muy bueno es de 24 kilómetros la visibilidad, meteorológicamente hablando. Y además hay una cuestión que es interesante, que eso hice las cuentas en su momento, no lo publiqué, pero es bastante intuitivo, que es, voy a decir una obviedad, la Tierra es redonda. O sea, la Tierra tiene una curvatura. Y a 300, 400 kilómetros se nota, que si no me equivoco, la curvatura es algo así como 3,5 grados, digamos, de inclinación. Que no parece mucho, pero digo, en una gran escala, la Tierra tiene una circunferencia de unos 40.000 kilómetros. Hay una curvatura. ¿Qué significa esto? Que a medida que uno avanza, las cosas van quedando ocultas porque la línea del horizonte va cambiando. Es decir, nosotros no vemos. Si tuviéramos mejor vista, no es que veríamos de acá a China, sí, porque la Tierra es redonda, entonces hay cosas que te quedan abajo de la curvatura. Y a 300 kilómetros no hay forma de que una estructura de esas medidas, por más que tuviera 100 metros de altura, 200 metros de altura, sería imposible que se vea porque está abajo de la curvatura de la Tierra, que al nivel del mar además es casi una esfera perfecta por cómo se comporta el agua con la gravedad, digamos. Entonces tampoco habría forma... está fuera de lo que se llama el horizonte visible, digamos, que eso se calcula con trigonometría. Eso es un buen ejercicio para quienes sean profesores de matemática. Yo lo usaría para enganchar a los alumnos, de calcular a qué distancia tendría que estar para verse o cuestiones de esas. Pero es imposible también por ese lado que se vieran las plataformas. Y el otro aspecto, el de la vista de plataformas, y el aspecto de bañarse en petróleo, era el término usado, ¿no? Nos vamos a bañar en petróleo. ¿A vos qué te generó? Bueno, al principio, obviamente vi la imagen, me impactó, me preocupé y empecé a investigar un poco, digamos. Porque también lo que me pasó es que veía mucha gente que yo conozco, digo, periodistas, gente del ámbito local, gente progresista, etcétera, bueno, y todos replicando, lo vi como en vivo y en directo, cómo se iban sumando a esta campaña, que básicamente esas imágenes eran de Greenpeace. Más allá de que no todo es Greenpeace, pero creo que tuvo un rol importante. Y me llamó la atención, me preocupó un poco, me puse a investigar y primero vi estas cuestiones, digo, estaban a 300, 400 kilómetros de la costa. Después me puse a ver las corrientes marinas, que en general van, bueno, algunas van hacia el sur, sobre todo las que pasan por ahí van hacia el sur, algunas van hacia el norte, pero en general es difícil que algo a esa distancia de la costa llegue hacia la costa. De hecho, los desechos cloacales, si yo no me equivoco, de Mar del Plata se tiran a unos 4 kilómetros de la costa, 4 kilómetros mar adentro, que no es mucho. Y antes eran muchísimo menos, estaban a pocos metros. Antes me refiero a hace relativamente pocos años, hasta que se hizo una obra para extender ese desagüe.
Y eso, digamos, son temas que están un poco más, que son más tabúes, que no se hablan, que todos lo sabemos. Tenemos basurales que no andan muy bien en Mar del Plata, tenemos un montón de problemas ambientales también. Sí. También hay un problema importante que tiene que ver con las cloacas, que, digo, al no haber cloacas se usan fosas sépticas, que muchas veces, como se hacen mal, se hacen baratas, contaminan las napas de agua potable. Digo, ese es un problema típico de la falta de recursos, de la pobreza, dicho de otra manera, que te genera un impacto ambiental bastante importante porque es el agua que tomamos. Pero esas cosas como que no son, no sé, no son tan visibles, no son tan impactantes. El petróleo es como muy impactante visualmente. Entonces me parece que también hay un poco de sesgos hacia ese lado, de ocuparnos de una cosa concreta y quedarnos tranquilos con que solucionamos la cuestión ambiental, digamos, que no es así. Digamos, todo lo que dicen, incluso los datos sobre los derrames de petróleo y demás, volviendo a eso, es que el 97% de los derrames no son por la extracción de petróleo, o sea, no son por las plataformas petroleras que están en el mar, sino por el transporte de petróleo, que se hacen en buques cargueros. De hecho, el del otro día de Perú fue eso, un buque que estaba descargando en una refinería. Y el transporte de petróleo tiene que ver con, se transporta porque se consume. Si nosotros proveímos las plataformas petroleras, pero después te subís al auto que es a nafta, prendés la cocina a gas, prendés la luz, que en 70% se genera con quema de hidrocarburos, sobre todo con gas también. Si seguimos consumiendo petróleo en sus distintas variantes, esta compu que tengo acá tiene parte de plástico, que es un derivado del petróleo. Claro. El petróleo está en nuestra vida, entonces si lo seguimos consumiendo, bueno, ahorraremos quizás el 3% de los derrames a nivel mundial, pero no vamos a impedir los derrames. Lo que sí vamos a impedir son todas las partes positivas, beneficios económicos, sociales y demás de tener esa explotación petrolera que me parece que nos hace bastante falta. Sí, es Francisco Barberis Bosch, a quien escuchamos. Él es economista, él es docente e investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Este debate por la exploración y explotación petrolera que toma lugar especialmente en Twitter, a mí en lo personal me sorprendió porque encontré gente, no era un debate progre contra derecha, sino que gente, incluso en mi grupo, gente peronista, por decir, a título personal, ¿no? Que un grupo estaba de acuerdo, un grupo no, y se generaba un debate interesantísimo, pero no era una suerte de grieta izquierda contra derecha, más bien todo lo contrario, amén de cualquier chicana, amén de cualquier tweet por fuera de lo que es el dato estricto, y el debate es sumamente válido. Ahora nos detuvimos en las ciencias naturales un momento que mucho tiene que ver con la economía, pero ahora sí de lleno impactando en la economía, Francisco, que es tu disciplina. Vos explicabas muy claramente esto. Al mismo tiempo, la palabra que suena y que resuena es diversificación. Por un lado, para la obtención de divisas, para sacar a la gente de la pobreza, para pagar la deuda, también hay que decirlo, pero también porque, según podemos leer, entender, China está buscando copar el mercado de la soja, lo cual nos daría un fuerte golpe a lo que es un amplio campo de exportación, como es dicho país asiático. En ese sentido, ¿qué tan importante es, según tu lectura, la diversificación y qué esperar de ella en este proceso? ¿Qué es lo que debemos entender sobre diversificación productiva? Bueno, la diversificación es hacer más cosas distintas, digamos, por así decirlo. Si nosotros, lo contrario sería estar especializado o sobre todo estar primarizado. Los países latinoamericanos, usualmente los países menos desarrollados, están primarizados, o sea, están concentrados en productos primarios, en recursos naturales sobre todo. Que no está mal per se producir recursos naturales porque, si vos mirás Canadá, Estados Unidos, exportan 50 veces más petróleo que Argentina. Australia, Chile exportan 6, 7, 10 veces más minerales que Argentina, y así. Entonces, durante algún tiempo se pensaba que exportar recursos naturales era malo, pero en realidad lo malo es estar primarizado, o sea, no estar diversificado, hacer solo eso, digamos. Si vos tenés eso y tenés desarrollos tecnológicos, industriales, servicios, etcétera, ya es otra cosa. Estás del otro lado, en realidad. Entonces, la diversificación es súper importante porque si no, quedas expuesto a los vaivenes de los precios internacionales de lo que sea que exportás, de la soja, del petróleo, de los minerales, etc. Un caso, que es un caso muy tabú, me parece, para el campo más progresista, más nacional, pero el caso de Venezuela, que también ha sido muy bastardeado quizás por los medios de acá, pero hay que mirarlo también. Venezuela, no me voy a meter con la cuestión política, pero económicamente y también eso le daba estabilidad social y política, andaba bien hasta 2014 aproximadamente.
que fue cuando cayeron los precios del petróleo a nivel mundial, cayeron a la mitad los precios del petróleo. A la Argentina eso no le afectó grandemente, porque nosotros exportamos un tercio productos agropecuarios, y soja sobre todo y derivados, un tercio, mejor dicho, productos primarios agropecuarios, un tercio derivados de eso, o sea, lo que se llama manufacturas de origen agropecuario, harina de soja, aceite de soja, bueno, alimentos varios, y otro tercio son manufacturas industriales, de origen industrial. O sea, dentro de todo estamos relativamente diversificados. Venezuela en su momento, el 95% de sus exportaciones era petróleo. Entonces le cayó el precio del petróleo a la mitad, le cayeron las exportaciones a la mitad. Claro. Y entró en hiperinflación y en todo lo que vimos todos estos años. Hay una crisis importante. Tiene millones de emigrados, digo, no es un lugar... recién ahora se está recuperando y si uno mira, hace un año más o menos se están recuperando los precios del petróleo que subieron un 50% más o menos. O sea que es bastante directo la relación. Uh-huh. Digo, para ver un ejemplo de qué te pasa cuando te quedas sin dólares en serio. Uh-huh. O lo mismo, digo, 2001 Argentina, hiperinflación del 89 Argentina y demás. Siempre el ingrediente ahí es que te quedas sin dólares. Uh-huh. Entonces, aquí va con esto. Si Venezuela hubiera estado más diversificado, bueno, le hubiera pegado menos, como a otros países que son exportadores de petróleo, pero que también exportan otras cosas. No es fácil diversificarse, o sea, necesitas invertir, necesitas recursos, necesitas capacidades tecnológicas, necesitas una cierta estabilidad para que las empresas que están haciendo esas otras cosas nuevas no se fundan en el medio, porque tenés recesión, porque tenés lo que fuera. Pero para Argentina, por ejemplo, sería una oportunidad de diversificarte. Si vos tenés, como te decía, un tercio de materias primas, un tercio de derivados y un tercio de productos industriales, y de repente le metés exportaciones de 20, 30 mil millones de dólares por año de petróleo, bueno, no van a ser 3/3, van a ser más o menos 4/4. Y además vas a aumentar las exportaciones totales y la cantidad total de divisas que tenés, y vamos a tener menos problemas de los que tenemos de faltan dólares, siempre está subiendo el precio del dólar, o sea, estamos en devaluaciones más controladas, menos controladas, pero siempre está devaluando la moneda. Eso te genera una presión inflacionaria constante y eso te genera un montón de otros problemas, tu economía es menos competitiva. Pensá también que si vos te querés diversificar, una empresa que produzca bienes industriales en Argentina, con 50% de inflación le están subiendo 50% de los costos todos los años. Uh-huh. Y según cómo se comporte el dólar, puede recuperar eso, digamos, o compensar, digamos, para que más o menos mantenga su rentabilidad o no, y perdés mercados internacionales. Es decir, a medida que el dólar se va abaratando por el efecto de la inflación, vas perdiendo exportaciones. Pasó en los 90, pasó en distintos momentos de la historia argentina. Y entonces estás cada vez en una situación peor porque exportás menos y se te agravan estos problemas de balanza de pagos que son bastante históricos en Argentina, en América Latina, pero en Argentina sobre todo porque quizás somos de los que menos lo ha resuelto. Uh-huh. Otros países más o menos lo han manejado mejor. Y comenzando a concluir, Francisco, te escucho atentamente porque es una manera de tener material y elementos para poder ingresar en un debate tan complejo como apasionante. Digo, uno se puede ubicar desde muchas aristas, pero es tan complejo como interesante y necesario entender. Puntualmente haciendo un update, si alguno no sabe, la última novedad que pude encontrar sobre esto es que una fiscal de Mar del Plata había dictaminado el parate o la revisión de las actividades petroleras, reclamando una revisión medioambiental de la titular de la Fiscalía Federal número 1 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri. Al mismo tiempo, anteayer, la agencia Paco Urondo compartió un comunicado donde científicos se expresaban a favor de la exploración offshore de petróleo y gas. Científicos como, no es por dar nombres propios, firman obviamente, pero nombres que uno lo ubica en el campo popular, como es Paenza, como es Corbett, como es, bueno, ni hablar, Salvareza, Barrancos, nombres propios del campo popular que apoyan esta propuesta. Te hago la última al respecto del rol de los privados, porque por ejemplo yo leí acá en Ámbito que se habla de un potencial de 32 mil millones de dólares para un proyecto offshore. Consultarte primero, pequeña pregunta al inicio, si ese potencial es cierto, y cuánto de la torta crees que le podría quedar al Estado, si bien aún estamos explorando justamente, literalmente. ¿Cuál es el rol de los privados? ¿Por qué se llama un privado, como es el caso de Equinor, de Noruega? ¿Cómo se reparte la torta? ¿Hay chance de salir perjudicados? No hablo de lo ambiental ya, sino de lo económico. ¿Cómo crees que se debe administrar eso para que justamente la torta venga a lo que más la necesitan? Bueno, sí, hay un montón de puntas, pero en primer lugar, el tema de los privados, bueno, que tiene que ver con las regalías. Este es un consorcio, una especie de consorcio, digamos, se le entregan las zonas para explorar y eventualmente para hacer la explotación a 3 empresas
que son Equinor, que es la estatal noruega, Shell, YPF. Lo de YPF no me parece poca cosa, digamos, porque es una empresa estatal nuestra. Digo, hay gente que está pidiendo la expropiación de todo esto y en realidad tenés YPF, ya está nacionalizado eso. O sea, el petróleo ya es nacional de antes porque está en el subsuelo, y la empresa estatal YPF está haciendo parte de la explotación, con lo cual me parece que hay gente que está pidiendo algo que, al menos en un porcentaje, ya está. Después sí tenés los otros privados, digamos, o los privados que son empresas extranjeras. Equinor tiene una reputación bastante importante porque hace esto en el Mar del Norte hace varias décadas, en Europa, y donde además, digo, convive la pesca, por ejemplo, que era una de las cosas que se decía que iba a ser afectada. Convive la pesca con la explotación offshore, está lleno de plataformas petroleras en el Mar del Norte hace muchas décadas, y no hay este apocalipsis que se decía. Pero, digo, la cuestión es, me parece a mí, se han llamado porque es necesario, es decir, porque YPF no tiene el capital suficiente para hacer ese tipo de explotación sola, a esa escala. No deja de ser YPF, es una empresa nacional, pero no es uno de los grandes jugadores a nivel mundial en el petróleo, y por algo es, digo, como Argentina no es uno de los grandes jugadores a nivel mundial en general, en la economía, digo, Google no es Argentina, Facebook no es Argentina. De las 500 empresas más grandes del mundo, no sé si habrá algunas pocas argentinas, digo, tenemos un par de unicornios, estas empresas que valen más de $1.000 millones, pero son 10 como mucho, y han venido aumentando en los últimos años. Entonces, la escala no nos da, y esto no es nuevo, digo, esto lo vio Perón, por eso trajo empresas, firmó acuerdos con empresas extranjeras, lo vio Frondizi, por eso también firmó acuerdos con empresas extranjeras. De hecho, Frondizi en pocos años logró el autoabastecimiento petrolero, cosa que Ilia revirtió y perdió el autoabastecimiento de petróleo y de energía. Y Argentina durante muchos años de su historia, en las últimas décadas también hemos tenido muchos años, tuvo déficit energético, o sea, consumimos energía pero parte es importada porque no producimos lo suficiente, cuando el recurso está, digamos, para explotarlo. Con lo cual, digo, uno puede decir, bueno, yo creo que solo lo YPF, está bien, no llamamos más empresas extranjeras. No quiero ser dependiente. Bueno, sos dependiente de importaciones de energía, no estás mejor. De hecho, yo creo que estás peor y creo que sos más dependientes. Y Francisco, sí. sumo algo nomás. Tenemos unos minutitos, pero porque te lo quería preguntar, porque acá hemos hablado mucho, por ejemplo, de hidrovía, de la mal llamada hidrovía, y pareciera que, quisiera saber tu lectura, lo que sucede muchas veces es que entendemos esa dependencia, ¿viste? Pero hidrovía parte del año 95, donde se le dio una silla al Estado chiquitita, donde no tenía ninguna injerencia. Pareciera que la papa está en... Según mi lectura, la comparto con vos a ver cómo la ves, en el rol del Estado, en la capacidad de monitorear. No sé si esa es la palabra correcta, vos cómo sentís eso, justamente para no caer en lo que pasó con hidrovía, que es un saqueo permanente, pero poder tener un desarrollo de este estilo. No sé si me explico. Sí, yo creo que la capacidad del Estado de controlar es fundamental, siempre se puede mejorar. Entiendo que haya resquemores con la capacidad de control del Estado, porque eso existe. Así todo es más fácil controlar una empresa petrolera o unas plataformas que están ahí que una cosa mucho más dispersa territorialmente. Por algo es difícil controlar qué entra y qué sale de la frontera del país, porque son grandes, porque está todo disperso. Las empresas más grandes son las que están más controladas usualmente, son las que tienen el empleo en blanco, que cumplen con normas de seguridad, incluso internacionales, porque tienen que cumplir con sus clientes y demás, a veces más que por presiones del Estado. Es más difícil controlar un taller clandestino textil que no sabe dónde está, que no sabe quién trabaja. Creo que es importante controlar y que hay que hacerlo, pero volviendo a lo que me habías comentado también de las regalías, las regalías están, se van a cobrar, etcétera, pero me parece que no, a mucha gente le importa la cuestión de las regalías, aparte de que hay un montón de otros impuestos normales que se cobran, ¿no? Impuesto de ganancia, ingreso bruto, lo que fuera. Pero me parece que eso no es lo más importante de la cuestión petrolera, económicamente hablando, porque uno se queda como si el Estado fuera una empresa y tiene que cobrar plata de esa producción, y el Estado no está para producir, puede hacer algunas cosas, pero el rol del Estado es otro. Para mí el beneficio económico más importante de esa explotación es todo lo que se va a exportar, que más allá de cuánto pagues de regalías, todos los dólares de exportaciones le sirven al Estado, porque van al Banco Central. Esto es algo que por ahí no se sabe tanto, pero cuando una empresa exporta del rubro que sea, los dólares van al Banco Central, y el Banco Central y a la empresa le llegan pesos a su cuenta bancaria, por más que exporte y no piense debería cobrar en dólares.
Sí, pero no. Si quieres dólares, tienes que ir a comprarlos al mercado cambiario. Claro. O sea, todas las exportaciones lo que hacen es sumar oferta de dólares al mercado argentino de dólares, que siempre faltan los dólares. Entonces, más allá de las regalías y demás, ese es el mayor beneficio de solucionar un poco la restricción externa, la falta de dólares que tenemos, además de generar empleo, generar aumento de la producción, de traccionar un montón de sectores industriales que son proveedores de la industria petrolera, que eso hay mucho en Mar del Plata. Pero creo que pasa por ahí, digo, son más macroeconómicos los beneficios que qué porcentaje de las ganancias nos quedamos. Que igual está YPF, o sea que eso es una empresa estatal, o sea que ahí hay bastante de esos beneficios, más allá de las regalías. Pero me parece que lo más importante es lo otro, digamos, que es el gran problema que tiene la Argentina, ¿no? No es que nos falta cobrar más ganancias de una empresa, nos falta desarrollar la producción, desarrollar las exportaciones y que dejen de escasear los dólares. Bueno, creo que es por ahí va la cuestión más importante. Francisco, hemos tenido un tiempo extra en el bloque, pero realmente era un tema, una charla que habíamos hablado a principios de enero y al fin toma lugar. La verdad que es un aprendizaje, una manera de tener elementos para dar el debate, para curiosear, para hacerlo con conocimiento. Gracias totales por el tiempo, por la paciencia. Y si te parece, si no queda mal, comprometerte para seguir charlando porque es un tema que va a dar que hablar este año. Así que gracias de verdad y seguiremos leyéndote y consultándote. Bueno, muchas gracias y sí, cuando quieran seguimos charlando. Gran abrazo, Francisco, muchas gracias. Un abrazo. Francisco Barberis Bosch, economista y docente investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Uno de los debates del verano, al menos en Twitter. Los que andábamos en Twitter anduvimos opinando, curioseando sobre todo lo que ponía Francisco. Y bueno, hoy podemos tenerlo, charlar con él, preguntarle.